Muy bien, pues siendo hoy lunes 6 de junio del 2022, continuamos con nuestro tema de aprendiendo a colocar o a imponer, pero sobre todo a educar en los límites. Recordemos cómo la sesión pasada analizamos con profundidad y con una excelente participación del grupo. Luego se repitió el miércoles también con una espléndida participación. El tema de los límites en el aspecto o en el área, en la función espiritual del ser humano. Y quedó muy claro que el límite principal al que sugerí al terminar la sesión, después de haberla construido de modo silogístico, pues es tener una gran atención al límite que rompe con la gracia de Dios. Por lo tanto, el límite consiste básicamente en el área espiritual, en mantenernos de este lado, fieles a la gracia del Espíritu Santo. Que por cierto, pues ayer fue su día, ¿no? Domingo de Pentecostés. Y hoy nos toca un cambio de tema dentro del gran tema de la fijación de límites que entra dentro de una de las mejores maneras de demostrar la caridad, el amor y la empatía con el prójimo. En esta ocasión vamos a irnos al ámbito de la familia, al ámbito de la sociedad, porque familia y sociedad van íntimamente ligados, al grado que la mejor definición de familia pues es la reunión permanente, la unión permanente de un hombre y una mujer como célula social. Una sociedad es tan saludable como lo son sus familias. Y probablemente la gran explicación de fondo de este desastre nacional que estamos viviendo en prácticamente todos los rincones de México nace justamente de ese desbarajuste en el cual una gran mayoría de familias, digamos que cuando yo era niño o adolescente, conocer una familia disgregada o disfuncional era un hecho aislado. Y hoy es exactamente al revés. Conocer una familia integrada, funcional, con una solidez indestructible, no deja de ser ya una especie de milagro en medio de un océano de corrupción y de decadencia y de destrucción de la familia tan generalizado. Así que dentro de lo que es el ámbito familiar, hay un tema que ha suscitado en muchas de las familias que asesoro una gran inquietud. Me refiero a que hoy una mayoría de niños, adolescentes y jóvenes se manifiestan claramente por su lenguaje soez, su falta de educación, su falta de urbanidad, su falta de respeto a los mayores, su oposicionismo desafiante, su rebeldía gratuita, su ambición por cosas materiales, su abandono del amor al estudio, el abandono de los buenos hábitos, que bueno, pues cuando yo iba a la escuela, primaria, secundaria, prepa, incluso teníamos una materia extraordinaria que para muchos nos resultaba muy atractiva, que se llamaba civismo. Y dentro de la materia de civismo, no sé si alguno de ustedes la tomó, a lo mejor ahí de Menchaca y algunos de los que ya cruzamos la barrera de los 60, pero en general, en la inmensa mayoría de las escuelas de la actualidad, esta materia se borró de golpe. ¿Cuándo? Pues cuando llegó al poder el PAN. Y tuvimos por ahí una secretaria de Educación verdaderamente de corazón masónico, cuando hubiera podido rescatar todo aquello que en mi época se llamaba civismo, se llamaba urbanidad, cortesía, buena educación, y ya un poquito exagerado, pues era el manual del Carreño, de Carreño, ¿no? En donde todos los chicos aprendíamos
a hablar, escribir, a comportarnos en público, a comportarnos en la familia. Y bueno, pues había muchísima cohesión social. Si yo comparo el nivel de cohesión social que a mí me tocó de niño, de adolescente y aún de joven, con el que ahora me toca estar viendo, pues realmente está como el país desgarrado, ¿sí? Y en manos de los malos. Ahora sí que literalmente, ¿no? En manos del malo, pero ya diría yo de los peores. Entonces, ya entrando de lleno a este tema, que es la formación de límites, a veces hay que imponerlos, la gran mayoría de las veces hay que suscitarlos, hay que convencer con ellos, hay que hacer que quieran, ¿sí? Pero, ¿cuál es la condición sine qua non para poder establecer esos límites tan absolutamente indispensables en la convivencia humana, en el seno de la familia, que es, como lo decía, pues la célula social por excelencia? Bueno, así que veamos. Si alguno de ustedes quiere disfrutar de las agradabilísimas consecuencias de haber formado códigos y hábitos de cortesía, de buen uso del lenguaje, tanto hablado como escrito, de normas de educación y de urbanidad en la personalidad de nuestros hijos, lo primero, según nos lo enseña San Juan Bosco, es decir, la primera necesidad de todo niño es la de sentirse amado. Ojo, no estoy diciendo saberse amado, no basta, sino ante todo, pues, sentirse amado. Esto quiere decir que si tú pretendes tener un niño cortés, bien educado, bien hablado, amable, atento, servicial, acomedido, diligente, y multitud de adjetivos calificativos más, cuyo valor podríamos resaltar a lo largo de esta y varias sesiones, lo primero que tienes que hacer no es intentar educarlo. Esta mañana estaba yo despertando al lado de mi esposa, como gracias a Dios todos los días, y estaba yo oyendo de un video en donde una señora con voz de verdulera del mercado de Bondojito, a grito pelado, decía: no, es que no le busquen 3 pies al gato, basta con un buen, y soltó la majadería en el hocico del escuincle para que se calle, para que obedezca y para que se porte bien. Nada de que psicólogo y coacheo y buenos modales y ternura y buena educación. No, tiene que obedecer el ta, y soltó otra vez su retahíla de majaderías. Porque si no, le rompo la jeta de un manazo y le tiro los dientes. Y así se usaba en mi época, y por eso ahora las personas de mi edad somos tan morales, tan éticas, tan bien educadas. Uy, sí. ¿De qué presumes y dime de qué careces, no? No descarto la posibilidad de que alguno de nosotros, incluyéndome probablemente, hayamos tenido que sufrir el autoritarismo, la imposición y una que otra palabrota por ahí, aunque en aquella época eran muy elegantes, ¿sí? No se usaban las carnes veracruzanas que ahora se usan a diestra y siniestra y de forma habitual. Cuando fallábamos a la urbanidad, la atención, las buenas costumbres, el ser acomedido, bueno, pues realmente lo más que yo llegué a escuchar fue: eres un flojo, eres un perezoso, tienes que obedecer, eso que haces es pecado, no eres un niño obediente. Bueno, pues eso, ahora si lo comparamos con el lenguaje de muchos que aquí andan en el grupo, pues resulta bien sobre hojuelas, ¿no? Entonces, si lo primero que necesitas para poder lograr, repito, un niño bien hablado, educado, amable, atento, servicial, acomedido, diligente y bla, 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 cientos
de características virtuosas más. Lo primero que necesitas formar es un vínculo. Un vínculo, pero no cualquier clase de vínculo. Un vínculo afectivo, profundamente afectivo, incondicionalmente afectivo. O afectivo incondicionalmente. De las dos maneras es correcto. De tal forma que ese vínculo sea tan sólido, pero a la vez tan flexible, que sea imposible de olvidar por el educando, por el niño, el adolescente, el joven. De tal forma que cuando ese niño sea adolescente y posteriormente joven y adulto, amará no solamente a tu persona, amará no solamente a Dios y a su prójimo, sino a sí mismo. Pero sobre todo quiero resaltar qué es lo que va a amar ese niño, ese adolescente, ese joven. Va a amar las normas de urbanidad, de buen hablar, de bien decir, de bien escribir, de bien comportarse en la mesa, en la iglesia, en el colegio, en una visita de la familia o cuando hay visitas en la familia. Amará las normas que tú le hayas podido infundir, pero siempre y cuando, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, siempre y cuando antes que nada y siempre hayas logrado formar ese vínculo afectivo, sagrado e inviolable. ¿Qué sucede si no has logrado formar ese vínculo? Bueno, aparte de la enorme cauda de desastres donde puede llevar esta falta de cortesía, buena educación, bien decir, bien hablar, etcétera, de nuestros hijos, los puede conducir a desarrollar, ese es el huevito, por así decirlo, de lo que se llama una personalidad psicopática, cuyo rasgo más importante es el desprecio, el odio, la rebeldía, o cuando menos el rechazo y aún la repugnancia para las normas de lo que podríamos decir de manera muy general, las normas de la buena educación. De lo que llegó a llamarse urbanidad, civismo, manual de Carreño, buenas maneras, buenos modales, cortesía y en general buena educación, el riesgo que tenemos de no haber formado ese vínculo, bueno, pues es que nunca es tarde, mientras hay vida y esperanza. No puedes educar a tu hijo, como lo dice el título de mi libro azul, si no se siente amado. Y esto traducido a un lenguaje más práctico es al que estoy utilizando ahorita. Que seas un papá, que seas una mamá que no pretende educar en la buena educación, en las buenas maneras, modales y demás, sino antes ha cumplido la condición insoslayable de formar ese vínculo afectivo profundo, cuya primer manifestación va a ser que el niño ama las normas de mamá, ama las normas de papá, porque si esto se dio desde la niñez, al niño le resulta imposible separar a mamá y sus dichos, a papá y sus órdenes, sus leyes, sus procedimientos, sus consejos, los límites que pone, pero siempre invariablemente, primer paso, haciéndolo sentirse amado. Tengo muchos alumnos en la actualidad que tienen que echar marcha atrás porque desgraciadamente en alguna larga época de su vida utilizaron con sus hijos, aparte de un autoritarismo ramplón, absurdo, irracional e injusto, incluso llegaron a utilizar malas palabras ofensivas, agresivas, humillantes, degradantes, envilecedoras. Y bueno, podría seguir utilizando muchos adjetivos calificativos para lo que es el efecto de estas palabrotas en la personalidad del niño, que va a tener la certeza de no ser amado. E incluso va a desarrollar la seguridad de que no merece ser amado. Y por lo tanto, su primera reacción va a ser el rechazo a las normas, a los valores, a las virtudes, a la religión de sus padres.
Incluso él puede decir, sí, Dios existe. Sí, claro, por ahí anda en algún lugar de la creación. Pero como para todo niño, la primera figura de Dios que tiene es la figura de los padres, sobre todo la del padre varón, y este padre varón ha resultado disciplinado, trabajador, recio, duro, agresivo, irracional, autoritario. ¿Qué va a producir con esa manera de ser? Justamente lo contrario a lo que el padre pretendería lograr. El odio, la repulsión, el rechazo, la rebeldía contra las normas de buena educación, humanidad, cortesía, buenos modales, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más hay que ver como un pequeño botón de muestra cómo hablan y escriben licenciados en Derecho, doctores en Medicina, maestras de escuela, profesores universitarios, cuando abren sus redes sociales. Ya no es español, es un slang por ahí, digno de las peores colonias donde se da el rompe y rasga, de donde palpita el pueblo chairo. Ah, no, pero resulta que es médico, es profesor universitario, es graduado de Harvard, pero ¿cómo habla y cómo escribe? Es verdaderamente patético y lamentable. Nada más échense un clavado y revisen también ustedes, o revisemos todos, nuestra forma de expresarnos. El lenguaje es el hombre, decía por ahí un gran pensador de la literatura española, Campoamor, un gran poeta. El lenguaje es el hombre. El hombre hace al lenguaje y el lenguaje hace al hombre. No me refiero al sexo, sino a la humanidad. Bien, entonces, hoy en día muchísimos padres de familia, que son mis alumnos estables o mis visitantes ocasionales en mis páginas sociales, se quejan con una asombrosa frecuencia y con una gran amargura de que sus hijos se conducen como si fueran unos bárbaros, unos salvajes. Literalmente voy a transcribir en estos momentos una serie de expresiones que muchos papás y mamás acongojados me han platicado y que incluso a mí me ha tocado ver. Hablan mientras comen o comen mientras hablan. Colocan los codos encima de la mesa. Eructan prácticamente en el rostro de los otros comensales sin ningún sonrojo. Dicen palabrotas ofensivas a todos los que los rodean. Prefiero no repetirlas porque obviamente pues, son del conocimiento de todos, ¿no? Asumen una actitud retadora, de oposicionismo desafiante. Violan constantemente las normas más elementales de higiene. Por ejemplo, tengo el caso de un chico de 14 años que se lleva las pizzas al sillón blanco de la sala de su casa y no coloca las pizzas en un plato o en el mismo recipiente de la pizzería, sino incluso la pieza entera en el sofá de color blanco y deja sus manchotas de grasa y los dedos pintados y luego la mamá anda por ahí hasta mandando traer lavadores especiales para que sus muebles luzcan de nuevo presentables. Violan constantemente las normas de higiene más elementales. Las normas no solo de higiene, de seguridad, de cortesía, de buena educación, de modales correctos, de discreción. Hablan a gritos, a cualquier cosa que no encuentran, le añaden junto con el objeto que no encuentran una grosería, generalmente formada por 4 letras. Ajá. Imagínenselas todos, por favor. Desconocen los modales, la corrección, la discreción, incluso a las más elementales normas que dictarían la prudencia, no las obedecen, no las siguen y consideran una especie de rasgo de madurez, una especie de virtud, por así decirlo, el ser mal hablados, maleducados, ofensivos, rebeldes y todo lo que he dicho. Además, carecen del sentido de justicia. Entendida la justicia
como esa virtud que nos permite darle y reconocerle a cada quien lo que le corresponde. Son sujetos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, díscolos. Todo lo quieren para ellos primero, en detrimento de los demás. Son incapaces, aquí probablemente es uno de los rasgos predominantes, son incapaces de vivir dentro de una cultura del esfuerzo sostenido. Son desempleados, incapaces de posponer sus necesidades o de mirar por las necesidades de otros antes que por las suyas propias. También carecen de fe, no solo como un don gratuito sobrenatural, obsequio del Espíritu Santo, sino de una fe más simple, más natural y más al alcance de cualquier persona medianamente inteligente. Y me refiero a la fe racional, que probablemente es una de las virtudes más ausentes de la sociedad posmoderna de hoy. La gente es capaz de creer en el yoga, en el reiki, en el cuarto camino, en la meditación trascendental, en el New Age, en multitud de creencias paganas y absurdas, pero no es capaz de creer en el verdadero Dios y muchísimo menos de creerle a Dios. Sigo insistiendo en silenciar al grupo. Ayúdenme, por favor, para no tener lo que estar haciendo a cada rato. Bien. Entonces, ¿y en qué centran su esperanza? Hablábamos de la ausencia de la prudencia, de la falta de justicia, de la falta de fe racional, de esa que se da al alcance de los límites de la razón humana. ¿Y en qué centran su esperanza? Bueno, pues centran su esperanza en que gane su equipo favorito, sea este cual sea y del deporte que sea. En sacar buenas calificaciones aunque no hayan estudiado, como aquel chico que lloraba y oraba. Dios mío, haz que la capital de China sea Roma. Y su mamá lo escuchó y le preguntó, ay, mijito, ¿y por qué haces esa oración? Y contesta al escuincle, ay, porque eso puse en el examen, que la capital de China es Roma, ¿no? Y cuando supuestamente uno de los rasgos característicos de la juventud actual, desde la más tierna niñez hasta incluso personas adultas y a veces de tercera edad, consideran de buen gusto ser ofensivos, rebeldes, descorteses, atrabiliarios, agresivos, confundiendo la asertividad con la agresividad. En la inmensa mayoría de sus actitudes y comportamientos de la vida cotidiana. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta enorme deficiencia de la cultura, o de la, no de la cultura, de la contracultura posmoderna el día de hoy? Bueno, pues para empezar, yo me acuerdo muy bien que una de las materias favoritas de gran parte de los alumnos que formábamos, que convivíamos en los salones y en los patios de recreo del Instituto Fray Juan de Zumárraga, posteriormente del Instituto Patria, donde estudié respectivamente mi secundaria y mi prepa, y desde luego en los años de la universidad, en la Iberoamericana, que hoy celebra aquelarres LGTB y en sus patios, a la plena luz del día y con un cinismo verdaderamente luciferino. En esos colegios, en esas escuelas formidables de las cuales guardo los mejores recuerdos de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, gozábamos mucho, con particular alegría, de usar bien el lenguaje. De hecho, cada 8 días, invariablemente, había 3 concursos. Los viernes a las 8, concurso de oratoria. A las 10 de la mañana, concurso de matemáticas. Y a las 12 del día, concurso de redacción. Y le entrábamos con singular alegría a todos. Los burros en un salón de 50, que era el promedio del número de alumnos que había en cada aula, los burros eran 4, a lo sumo 5. Y todos los demás disfrutábamos de aprender, disfrutábamos del conocimiento, de la ciencia, del lenguaje escrito y hablado, disfrutábamos de los buenos modales, del buen trato,
Sí, había de vez en cuando sus moquetes y sus peleas, por quítame ahí esas pajas, pero nunca con mentadas de madre ni con palabrotas veracruzanas. ¿Qué pasó? Entre nosotros, lo recuerdo con mucha nostalgia, era muy acostumbrado el pedir por favor al compañero de banca, al profesor. Era muy acostumbrado despedirnos, a veces hasta de mano o de un abrazo, cuando llegábamos, cuando nos íbamos, ya fuera porque la clase había terminado, o porque regresábamos de recreo o de alguna visita a alguna escuela, museo o iglesia, que por cierto, cada día 1 de mes, ¿Cuánto todo cheque, el mijo? colegio. ¿Perdón? ¿Quién habló? Perdón, oí mal. Todo el colegio disfrutábamos las idas a celebrar los viernes 1 de cada mes. Y prácticamente los que no comulgaban eran 3 o 4 de cada 100. La gran mayoría disfrutábamos. Es como hablar de otro México, del México que fue y que hoy, a mis 80 años casi, veo prácticamente muerto y enterrado. Pero que tenemos la oportunidad de rescatarlo en nuestras familias. Y me regreso al principio. No pretendan educar, no pretendan reeducar, no pretendan convencer con buenos consejos, con órdenes, leyes, procedimientos, con regañadas, con jalones de oreja, con señalamientos críticos. No va por ahí. Empiecen por formar el vínculo afectivo que no formaron. Nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y entonces qué vamos a obtener? Pues lo mismo que nosotros en nuestra juventud disfrutábamos. Una gran alegría en el uso correcto del lenguaje, en pedir las cosas por favor, en dar las gracias, en ofrecernos a realizar servicios en beneficio del prójimo. Nuestros padres estaban muy orgullosos de tener hijos acomedidos, era una palabra que se usaba con mucha frecuencia, y serviciales. Hoy lamento pues con profunda tristeza que ya desde hace décadas en los programas educativos de México se eliminaron todas las materias que de alguna manera nos servirían para aprender lo que en tiempos pretéritos aprendíamos. La ética, la moral, la religión y la exaltación de las virtudes de los grandes héroes de la vida nacional, de los verdaderos, porque aprendíamos la verdadera historia, y de los héroes de la historia universal. La ética. Bueno, en secundaria se llamaba moral, en la prepa se llamaba apologética y también se llamaba ética. Y no era una ética como la de Sabater, mundana, acomodaticia, sin las virtudes cristianas, aunque este señor pues se ha hecho muy famoso, pero es como todo lo light que ahora se acostumbra, ¿no? La ligereza. Todo esto llegó a formar grandes personalidades creativas, productivas, serviciales y sobre todo caritativas. Ahora, ¿cómo podemos recuperar? ¿Cómo podemos hacerle para qué 10 normas básicas yo les propondría en esta sesión como un procedimiento para formar vínculos afectivos y consecuentemente poder formar en nuestros hijos desde muy pequeños, es más, desde meses, a sonreír, a pedir las cosas, sin gritar y sin llorar? Ya un niño de 8, 10 o 12 meses puede empezar a introyectar las normas si la madre y el padre son capaces de formar con él un vínculo incondicional y profundamente afectuoso. Vamos a ver 10 normas básicas que te conviene considerar y aplicar en todo momento para poder, una vez que has formado el vínculo, poder formar en nuestros hijos esos maravillosos hábitos de urbanidad, buena educación, bien hablar, bien decir, bien escribir, y saberse relacionar en ambientes de adultos o de visitas o de difícil comportamiento, con atingencia, con asertividad y con propiedad.
Vamos a ver estas 10 reglas. Tu mamá, tu papá, hazlo. Miren, nuestros hijos no aprenden lo que les decimos. Sí aprenden lo que les decimos cuando los ofendemos. Pero acuérdense por qué. Porque las palabras matan, porque las palabras hieren, porque las palabras alteran la estructura molecular del agua. Científicamente demostrado este asunto. Y si somos 85% de agua, un insulto altera toda nuestra estructura molecular de ese 85% de agua que somos. Pero las cosas buenas no entran con la palabra. Las cosas buenas no entran con la letra. Las cosas buenas, los buenos hábitos, entran con el proceso que ya alguna vez mencioné, que se llama introyección. La introyección viene del griego, es una palabra de origen griego, y literalmente significa tragazón. Creo que algunos de ustedes han escuchado a muchos niños y jóvenes decir, no trago a mi mamá, no trago a mi papá, o mi mamá es intragable. Ya un poco más educaditos, mi mamá es indigerible o insoportable. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con la palabra, con el término, con la expresión introyección? Nuestros hijos van a ser y van a hacer, ser sin H y sin A, y a hacer con H y con A, aquello que nos vean, aquello que atestiguen que hacemos. Esa es la introyección. Por lo tanto, tu mamá, tu papá, saluda y despídete al entrar y salir de un mismo lugar, especialmente si se trata de tu oficina, de tu hogar o de un sitio en el que conozcas a varias personas. Y más si están por ahí tus hijos. Evita gritar. Evita hablar demasiado alto en todo lugar y mucho más en bibliotecas, restaurantes o iglesias. Hace un rato, Nelly Sánchez de Ávila nos platicaba el éxito que tuvo con su hijo de 26 años, cuando logró mantener, después de un instante de reflexión, incluso ayudado por él, a mantener un tono de voz suavísimo, pero mantenerse firmísima en la decisión de no proporcionarle ciertos bienes y servicios que no eran de ninguna manera necesarios. 3. No estornudes ni tosas encima de otras personas. Para estos casos, la mejor opción es utilizar un pañuelo de tela o de papel, o incluso tu propio sobaco o tu propio brazo en su interior. Mientras estás en la mesa, procura no hablar con la boca llena ni hacer ruidos al masticar los alimentos. Excepto tal vez por razones médicas, no apoyes los codos en el comedor. Respeta la persona, el carácter, las opiniones y las costumbres de otras personas y no hagas referencia a ellas de modo despectivo. Sin embargo, aquí aplica una restricción muy importante. He escuchado mucho decir, respeta tú mi opinión como yo respeto la tuya. ¿Cuál es la letra chiquita aquí en este asunto? Ojo, no es la opinión lo respetable. Lo respetable es la persona, independientemente de qué tan errónea pueda ser su opinión. Y una forma muy adecuada de comportarnos es disentir respetando a la persona en su derecho a disentir. Decía un gran filósofo español al que cito literalmente, don Miguel de Unamuno, aunque él se dice que lo copió de otro filósofo francés, Voltaire. Le voy más a Unamuno que Voltaire, porque el Voltaire la mayor parte de su vida fue un hígado come curas, mientras que don Miguel de Unamuno fue una persona decente. Decía él, disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Es probablemente una de las señales de mayor educación, de mayor gentileza, de mayor delicadeza, de mayor bonomía que un ser humano puede tener. Disentir del otro con absoluto respeto a su persona, pero en muchas ocasiones teniéndole que decir la verdad
a la vez que se respeta su derecho a estar equivocado o su derecho a disentir. Escucha atentamente a otros cuando te hablan y no los interrumpan. Probablemente yo tendría que reconocer en esos momentos que tal vez sea una de las virtudes o uno de los defectos que más tendría yo que combatir en mi propia persona. Piensa antes de hablar, evitando hacer comentarios que puedan molestar a otras personas. Esto implica ser prudente y no divulgar los secretos que te cuentan, ni hacer demasiadas preguntas sobre temas personales. La discreción, la boca cerrada, que como se decía antiguamente, en boca cerrada no entran moscas, es uno de los rasgos de la saludable educación probablemente más importantes. La discreción. El no ser chismoso, boquiflojo, claridoso y ofensivo. Y muchísimo menos publicar cosas que alguien nos ha confiado al calor de una copa o al calor de la tristeza o de la nostalgia o de sentirse herido y lastimado y que busca en nosotros un apoyo al que sería verdaderamente un acto de traición el publicar lo que nos dijo en ese momento. Octavo, procura que el vocabulario que uses al dirigirte a los demás sea invariablemente respetuoso. Nada de que se vale el lenguaje coloquial. No, no se vale el lenguaje coloquial de carretonero que hoy se utiliza con singular alegría. No se vale, porque se pierde el respeto a la persona. Y esa persona, sea quien sea, puede faltarte el respeto a ti y entonces no te va a gustar. Así que invariablemente evita utilizar malas palabras, sobre todo cuando te sientas irritado. ¿Y qué van a captar tus hijos de cualquier edad? Probablemente con mayor capacidad de captación los adolescentes. Van a captar que aunque estés molesto, aunque estés irritado, aunque estés indignado, utilizas un lenguaje apropiado, comedido, cortés, que implica un gran dominio de ti. Esto es un poderosísimo vector educativo. El que nuestros hijos, aunque nos vean molestos, irritados o indignados, alcancen a darse cuenta que tenemos pleno dominio de nuestras palabras, porque una vez que éstas se nos escapan, perdemos todo el dominio sobre ellas. Solo somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras cuando ya se nos escaparon. Evita hacer comparaciones de cualquier tipo. No, perdón, me brinqué la 9. Sonríe en cada oportunidad que tengas. Una sonrisa tiene una influencia positiva en ti y en los demás. Genera endorfinas, genera confianza, genera empatía. También contribuye a que tengas una mejor relación con las personas a las cuales eres capaz de sonreírles. Evita hacer comparaciones de cualquier tipo, ya que puedes herir los sentimientos de otros y afectar su autoestima. Y recuerda que la clave para tener la mejor convivencia posible en tu vida diaria es aplicar la norma dorada, la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Sin embargo, aquí también aplican restricciones. Y aquí entra mi cachucha de psicólogo clínico. Es sorprendente la cantidad, sobre todo de damas, de mujeres casadas, que aceptan el maltrato y que se lo tragan y lloran en silencio. Y luego vienen con el terapeuta a desahogarse y a preguntar qué hacen. Y es aquí donde en próximas sesiones voy a desarrollar un tema que va a resultar una arma maravillosa, un medio de defensa formidable para muchas de las mujeres que me siguen o que en el futuro lleguen a ver este video sobre el tema de la asertividad o capacidad para desarrollar la legítima defensa de la propia dignidad, de la propia opinión, de la propia manera de ser, pero sobre todo de la propia dignidad. Esto de que trates a los demás, pues como te gustaría ser tratado,
no aplica para las personas que les gusta el maltrato. Porque así como creen, así como aceptan ser maltratadas, muchas veces, lo he constatado en mi consulta, también son maltratadoras, pero no de quien las maltrató, que suele ser el papá, el hermano, el hijo varón, pero sobre todo el marido. No, hay que evitar esta aplicación de esta norma cuando te des cuenta que de alguna manera disfrutas el maltrato para jugar el papel de víctima. Ahora bien, comentario: la cortesía es un código, es un lenguaje particular que facilita las relaciones sociales. Las reglas de cortesía varían entre familias, ciudades y naciones, pero podemos decir que hay normas de cortesía que son universales, como el saludo, la sonrisa, el por favor y el gracias, o para servirle a usted. Me viene a mi cabeza en estos momentos una costumbre familiar que a la fecha se ha perdido de una manera casi radical. Yo me acuerdo cuando tenía 5 años, por ejemplo, me acuerdo muy bien, el día de mi cumpleaños, mi papá me tomó aparte y me dijo: cuando vengan las visitas a traerte los regalos o a partir el pastel de tu cumpleaños, diles: me llamo fulano de tal, me llamo Juan Bosco Abascal Carranza y estoy para servirle a usted. Bueno, eso duró, pues no décadas, pero sí cuando menos hasta los 18 o 20 y tantos años, hasta que la fuerza de la sociedad posmoderna fue eliminando esa manera que teníamos los niños nacidos en la década de los 40 de saludar a los mayores, a las visitas e incluso a los profesores y a los amigos de una cierta edad mayor. La cortesía o los buenos modales son ante todo el respeto a un código, y la palabra código es fundamental entenderla. Cuando un código es común, nos podemos entender. Cuando un código no es común, hay que descifrarlo para podernos entender. La cortesía es un código tan universal que permite establecer relaciones entre seres humanos que viven en grupos opuestos, lejanos, distantes o en comunidades que no tienen nada en común en lengua, religión y costumbres. La cortesía nos abre las puertas de cualquier país de la tierra. Los buenos modales manifiestan la adhesión a valores profundos. ¿Cuáles son los valores implícitos en la cortesía? No confundamos valores con virtudes. Recuerden, los valores son entidades y las virtudes son buenos hábitos. Aquí primero vamos a hablar de que los buenos modales manifiestan valores profundos. ¿Cuáles son los 4 valores que están implícitos en la cortesía? En la urbanidad, en la buena educación, en el bien decir, en el bien hablar, en el bien escribir, en la conservación y el proferir las palabras que implican estos 4 valores. Estos 4 valores son, en primer lugar, la verdad. En segundo lugar, el bien, lo bueno. En tercer lugar, de manera más brillante que los otros 2, más clara y más evidente, la belleza. ¿Qué tiene de bello el lenguaje actual de la inmensa mayoría de la gente? Prácticamente nada. De hecho, las series de Netflix o de cualquier otro medio abierto o de paga de la televisión hacen gala del lenguaje soez y escatológico. Ya dije el origen de la palabra escatológico en alguna sesión pasada. Viene de escatos, del griego excremento. Prácticamente cada 10 palabras van salpicadas de 4 o 5 maldiciones, de 4 o 5 palabrotas. Ya es como un código destructivo. Los buenos modales manifiestan, pues, amor al bien, a la verdad, a la belleza y mantienen uno de los valores más importantes de los cuales la raza humana puede disfrutar, que es la unidad. La unidad de la familia,
la unidad de los amigos, la unidad de los cónyuges, la unidad de los equipos de trabajo, la unidad de grandes congregaciones, la unidad de grandes comunidades y, ¿por qué no?, la unidad entre las naciones. Por esa razón, existe una lengua, el francés, cuyo sonido, cuyos modales, desde hace siglos, fueron capaces de construir la langue diplomatique, la lengua diplomática. Y si ustedes ven las declaraciones de Biden o del presidente Macron o del presidente Wałęsa, que por cierto estuvo de plácemes en su visita a don Felipe Calderón, vamos a ver cómo siempre la expresión que utilizan fomenta esos 4 grandes valores, pero sobre todo la unidad. La unidad. Si bien las normas de cortesía son señal de una buena educación, repito que se adquieren preferentemente en la introyección que se da de ellas en el seno de la familia. Por otra parte, una vez que formamos el vínculo, ese al que me refería hace 40 minutos, dentro de mi exposición, una vez que formamos el vínculo, entonces podemos educar en las virtudes. Si hemos sido capaces de formar ese vínculo, ¿qué va a pensar nuestra hija adolescente o nuestra hija joven sobre el valor de la castidad? O sobre el valor de la discreción, la elegancia, el buen gusto y la moralidad en su forma de vestir. ¿Qué va a pensar? Por lo que pensó su mamá y se lo pudo transmitir con ternura, con caricias, con tiempo, con reconocimiento, pero sobre todo en la búsqueda de ese vínculo irrompible que papá y mamá fuimos capaces de formar, o tal vez no fuimos capaces de formar. Y en el caso segundo de que no hayamos sido capaces de formar ese vínculo, ¿cómo va a reaccionar cuando le hablemos de la castidad, de la necesidad, de la conveniencia ética, moral, biológica, psicológica, de que llegue virgen al altar, de que no haya dejado por ahí su castidad desgarrada en manos de cualquier pelafustán, y no de uno, sino de muchos? ¿Qué va a pensar? Mi mamá está anticuada, papá está chocho, eso se utilizaba hace un siglo, eso ya no se usa, eso ya murió, eso ya no tiene valor, porque papá y mamá no fueron capaces de formar ese vínculo afectivo profundo que es, por así decirlo, el excipiente, que es el líquido en el cual va a ir la medicina de las virtudes. Esto se vuelve aún más importante si se considera que las normas de cortesía de buena educación pueden variar de una familia a otra. Y qué lástima que ya no se use que en el colegio, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la prepa, y muchísimo menos en la universidad, se asuma ya el rol de fortalecerlas en un contexto más amplio que el que la familia puede dar. Más bien hoy, nuestros niños de kinder ya están acostumbrados a escuchar al compañerito o a los papás de sus compañeritos en la calle, en el patio, a la hora que los recogen, a utilizar el lenguaje pues más soez y escatológico posible. Y lo dan por bueno, lo dan por natural. Pero ojo, el desconocimiento de una ley no nos exime de la obligatoriedad de seguirla. Y algo más grave, las consecuencias de violar las normas a las que hoy he hecho referencia no nos libran de lo que la naturaleza nos va a cobrar. Repito aquí ese dicho que en alguna ocasión he proferido. La naturaleza, los seres humanos frecuentemente somos capaces de perdonar. Dios siempre perdona invariablemente al que se arrepiente, pero hay alguien que jamás perdona, y esto es la naturaleza. Así que hagámonos cargo de qué sembramos en el camino de nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sembramos groserías? ¿Sembramos palabrotas? ¿Sembramos amargura?
sembramos rebeldía. Qué difícil va a ser para nosotros entonces en esa tesitura poder fortalecer un vínculo que nosotros debilitamos, o peor aún, poder formar un vínculo del cual nosotros nunca nos ocupamos. La próxima sesión vamos a ver de forma más práctica cómo enseñar las normas de cortesía a los niños. ¿Sí? A los niños pequeños, a los niños menores de 10, de 8. Y desde luego vamos a incluir a los adolescentes. ¿Sí? Voy a insistir mucho en la próxima sesión que las normas de cortesía se aprenden desde muy pequeños. Y muy probablemente también en la próxima sesión tendremos tiempo para poder transferirles a nuestros hijos esto. Decir hola, pedir perdón y dar las gracias. Ser ejemplo. Dar cariño incondicional. Elogiar y reconocer. Ser pacientes y constantes. Y sobre todo, explicar el motivo o razón de ser de las normas de educación, de cortesía, de elegancia, de bien hablar, de bien escribir, de bien comportarnos, pero cierro el ciclo con lo que empecé, siempre y cuando hayamos sido capaces de formar el vínculo. Si no, estaremos haciendo rayas en el agua y lo peor, echándoles la culpa a ellos, tan torpes, tan necios, tan desobedientes, en lugar de reconocer que en mi incapacidad para formar un vínculo, fuimos incapaces para crear un niño bien educado, cortés, capaz de convivir en ambientes difíciles, de ser respetuoso, disciplinado, obediente, puntual y todas las cosas, todas las virtudes que se van a desprender una vez que atendamos a las reglas en detalle que con más profundidad que el día de hoy desarrollaremos en la próxima vez. Por cierto, anticipo que uno de los temas que vamos a ver y que espero que muchos de ustedes disfruten es aprender a bien escribir. Es un subtema que va a entrar dentro de la buena educación de nuestros hijos, porque aquel que domina el lenguaje escrito y es capaz de transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias de una manera lingüísticamente correcta, tiene un arma para bien o para mal que puede resultar prácticamente invencible. Y si además esta buena educación en la lectoescritura va acompañada de buenos modales, pues tenemos una persona que puede ser muy superior en términos ético-morales, religiosos y de estado de gracia, o puede ser lo más inferior, lo más ruin y lo más agresivo y destructivo posible, si es que esa gran herramienta que es la buena educación, los buenos modales, el lenguaje escrito y hablado, no los utilizase para hacer el bien, sino para hacer el mal, como la historia lo demuestra a lo largo de los últimos 6,000 años. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy y como siempre comenzamos entonces con sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás cosas que nos quieran platicar. Adelante, por favor. ¿Quién comienza? Kiyoshi, adelante, Kiyoshi. Hola, buenas noches. Prende tu micrófono, tienes congelada tu imagen. Bueno, parece que... ¿Ya, Kiyoshi? ¿Ya pudiste? Bueno, parece que Kiyoshi no puede. Mientras alguna otra persona, mientras le damos chance a Kiyoshi de que se pueda conectar de modo eficiente. A ver, parece que Jesús Casas tiene su cuadrito en verde. ¿Querías preguntarnos algo, Jesús? No. Sí, doctor. Sí. ¿Me escucha? Ya te escucho, Jesús.
Este, am, estoy teniendo un poco de problemas con uno de mis hijos que cuando le hice una promesa de que ya no lo iba a golpear ni iba a tratar de hablarle de la mejor manera posible. Ahora él me está retando, ahora él, cuando le hablo y le digo algo de buena manera, me arremeda. Y eso es difícil para mí. No, claro, por supuesto, muy difícil. Qué triste Pero es como, tenerte que decir que estás recogiendo lo que sembraste, ¿no? pero lo que pasa es que en veces el apoyo es de mi esposa, que en veces cuando me oye argumentando con él, se mete en medio y es cuando él agarra poderío. Claro. O sea, en vez de favorecer tu autoridad, de apoyar tu autoridad, tu esposa la pone en tela de juicio o incluso la rebaja. Pues sí, y eso me está costando más. Uf, ¿y dónde anda tu esposa? Debería estar aquí, ¿no? Pues sí, pero me dijo que las acciones las había agarrado para mí, no para ellos. Y es lo que me hace garras. Caray. Híjole, pues yo la verdad creo que ese problema tendríamos que manejarlo en forma privada y ojalá con su participación, porque aquí aplica aquella frase terrible de todo reino dividido perecerá. Sí, en veces que cometo un error, luego me lo señalan y dice, porque en veces sí escucha sus charlas, se las envío, o en veces ella se mete y las escucha, y en veces cuando comete un error, luego me lo señala, dice, aquí el señor Abascal dijo esto y estás fallando. Pero a que no hace Y autocrítica. pues eso es lo malo, que es autocrítica. No, es crítica a ti, no autocrítica a Sí, ella. sí, es crítica a mí, crítica a Si mí. fuera autocrítica, entonces ella reconocería lo que ella está haciendo mal. Entonces Pues yo sí, creo que es muy conveniente desarrollar en ella, aunque sea de modo incipiente y lo más posible, una capacidad de autocrítica, de reflexión en ese gran error, terrible error que ella está cometiendo, que es el de contradecir tu autoridad. sí. Pues simplemente los niños, yo veo que simplemente los niños agarran más autoridad cuando la escuchan a ella hablar. No, no agarran autoridad, agarran o adquieren o asumen poder. Y sobre todo Sí, el poder para hacerte sentir mal. sí, Aquí aplicaría por el momento, a reserva de que ella ojalá acepte mi invitación a un encuentro donde esté ella, tú y yo, los tres, en forma privada, en un chat privado, vía Zoom. Mientras eso sucede, es muy conveniente, Jesús, que retires el permiso, retires el poder que ella tiene de hacerte sentir mal. El poder que tienen tus hijos, sobre todo ese chico al que te refieres, de hacerte sentir sí, mal. Y la mejor manera de hacerlo, yo aquí aplicaría dos reglas. Uno, no darte por enterado de su remedio. No darte por enterado, uno. Y dos, tratarlo con singular afecto a pesar de que él no lo haga. sí, Nobleza obliga, Jesús, nobleza obliga. sí. Muy bien. Entonces te hago esa doble propuesta. Habla con ella y dile que está cordialmente invitada a dirimir diferencias respecto de la educación de tus hijos, particularmente de uno de ellos, y que estoy en la mejor disposición de ser un mediador imparcial, ¿no? Sí, ¿Cómo ves, Jesús? muy bien. Yo le comento. Bien, y tú me mandas un WhatsApp de inmediato y luego
buscamos un huequito para atenderlos con muchísimo gusto. Muy bien, le agradezco sus consejos, doctor. No, hombre, con mucho placer, Jesús. Ya sabes que se te aprecia muchísimo. Bien, tenemos Gracias. a Gustavo Pérez y a Johnny Gil. Adelante, Gustavo. Aunque no sé si ya esté disponible Kiyoshi. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escucho, Kiyoshi. Bueno, a ver. Ahí estás. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no tengo hijos, pero lo quisiera preguntar como aplicado un poco al trabajo. Y Sí. si no, o sea, con tu equipo, con tus subordinados, si no puedes lograr crear un vínculo como afectivo, porque pues tal vez son personalidades muy diferentes o por cualquier razón, ¿cómo puedes o sea, cómo puedes poner esos límites o lograr el resultado de éxito? Bueno, lo más primitivo y a veces lo único eficiente, pues es atenerte al contrato colectivo de trabajo o al reglamento interior de trabajo. Y la regla es impersonal y aplica en el trabajo independientemente de que seas un líder o no. El líder es aquel que ha logrado tener seguidores y por lo tanto tiene vínculos con su personal y más que subordinados tiene pues seguidores. Ese es el verdadero líder. No se conoce en la historia de los buenos líderes de la historia, no se conoce a ninguno de ellos que no haya formado profundos lazos afectivos, incluso a escala militar. Podríamos analizar la biografía de los grandes generales de la historia y vamos a encontrar cómo Julio César, Hernán Cortés, el mismo Atila, Carlomagno y otros muchos por ahí, basaban su autoridad no en el hecho de ser el jefe, el capitán, el emperador o el rey, sino en el vínculo interpersonal. De hecho, la batalla clave en la conquista de México, que es la batalla de Otumba, que es la batalla que gana Cortés con solo 8 caballeros que le quedaban vivos montados a caballo, en gran medida logra esa victoria que cambia para bien la historia de México, gracias al profundo vínculo interpersonal que tenía con Cristóbal de Olid, Cristóbal de Oñate y otros de sus capitanes más cercanos a él, no solo en términos de disciplina o de obediencia, sino en términos de afecto y admiración por su jefe. Sí aplica en las empresas este gran principio, pero si no se puede formar ese vínculo, pues atente a la ley y el orden. Ok, pues lo ideal sí es pero sí inténtalo. ¿Sí? Y al ser, o sea, un vínculo sería necesariamente, o sea, una amistad o algo así, ¿no? Escuchar momentos de debilidad, de tristeza, de desconcierto, dar reconocimiento, darle una palmadita en el hombro, desearle que Dios lo acompañe, saludarlo, sonreírle, pero si lo haces de forma disciplinada, poco a poco vas a ir creando un vínculo. O sea, se puede formar un vínculo, pero sin necesariamente ser como amigos. No, muy no amigos, se necesita llegar, no se necesita que en el trabajo tengas amigos, lo cual no obsta para que sí seas amistoso, es decir, empático. Aunque los amigos pues son otro rubro, ¿no? Se ocupan otra categoría en la vida de nosotros los seres humanos. Sí. Ok. Bien, esa sería mi respuesta, Kiyoshi. Gracias. Tenemos a Gustavo Pérez, Johnny Gil y Alexis. Adelante, Gustavo Pérez. Gracias, doctor. Buenas noches. Gusto en saludarlo. Hola. Mucho gusto. Buenas noches también. Un placer saludarte. Igualmente, doctor. Oiga, pues muy reflexivo sobre todo esto que comentó el día de hoy. El tema de las groserías creo que está muy arraigado en la idiosincrasia del mexicano. Demasiado. Aunque hay otras culturas peores que la nuestra, ¿eh? Es que no has oído hablar a los argentinos. No, bueno.
prácticamente prendes el televisor en una serie argentina y el televisor vomita excremento, te lo juro, por su forma de hablar. Y además ya está bien visto, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, Ya es lo de moda, lo de vicio hoy, lo nacional. cool. De arriba, del medio, de abajo, de los bonaerenses, de los del barrio de no sé dónde, de los del Boca Junior, de los lo que quieras. Es un azote universal en la hermana República de Argentina. Probablemente también lo sea en otras partes, pero la que más he conocido a través de sus series de televisión, que analizo en mi calidad de profesional para ver cómo está el ancho mundo por ahí, y me he llevado tremendas sorpresas, ¿no? Pero bueno, volviendo a México, pues sí, como comentas, es un vicio nacional que nos denigra. Desgraciadamente. No vamos lejos, ¿no? Con los partidos de fútbol, que indistintamente si es discriminatorio o todo lo que lo quieren ideologizar el grito pues habla de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y de lo mal que nos expresamos hacia la otra persona, ¿no? Y vaya, yo con vergüenza lo digo, que en algún momento de mi vida dije muchas. Y gracias a Dios, de unos años al día de hoy, ya no. Me he civilizado y lo asocio también al tratar de estar, pues, caminando con el Señor, con Dios. Magnífico. Tratar de confesarme seguido, tratar de estar en gracia y eso forzosamente va limpiando, porque antes yo creo que no tardaba en confesarme cuando ya después ya estaba yo diciendo alguna en la mente, por lo menos. Y luego me sentía mal, digo, ¿cómo puedo dejar de decir algo de este estilo, no? Y me parece que hemos dejado de buscar a Dios realmente, y lo vemos en la familia, porque eso que decía usted también de que comulgaban la mayoría, el 90 y tantos % comulgaba y solo 3 no comulgaban. Y se eso lo vemos escondían y ahora les daba vergüenza no hacerlo. Exacto, y ahora al revés, ahora parece que nos debe de dar pena a los que nos acercamos a comulgar cuando toda la familia, primos, tíos, etcétera, no se acercan a comulgar. Aunque no sé qué sería peor, ¿no? A lo mejor sería peor que se acercaran y lo hicieran claro, indignamente. en estado inconveniente, ¿no? Sí. Exacto. Pero vaya, estoy convencido que se aprende. Gracias a Dios que en algún momento de mi vida me empezó a iluminar para que esto no se transmitiera a mis hijas, porque sería muy desagradable que pequeñas de 10, 13 años dijeran malas palabras. Te felicito, y felicidades. Sí. Si digo, supieras cómo hablan las niñas acá de 6º año del Instituto Irlandés de Legionarios, sí, no, bueno. Una chulada. Joyitas del lenguaje sucio. O sea, nos dan clases. Sí, exactamente, ¿no? O sea, en fin. Desgraciadamente. Qué bien. Pues sí, Gustavo, buscar la virtud. ¿Perdón? Gracias, Doc. Digo, buscar la virtud y eso nos irá haciendo soltar todo lo malo y pues dejar lo escatológico para expresarnos. Muy bien. Tenemos a Johnny Hill. Adelante, Johnny. ¿Sí me escucha, profesor? Te escuchamos. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Tengo una pregunta respecto a los hijos, ¿verdad? Bien. En esto de los límites. Y cuando los hijos quieren probar el alcohol, o sea, en mi caso, ¿verdad? Pero puede pasarme. ¿Cuál sería el justo medio, doctor? ¿Decirles no o que los hijos lo prueben? Mira, no quisiera dar un consejo universalmente válido. Nosotros, los hermanos Abascal, fuimos 12, aunque uno murió muy pequeño, y todos, tanto niñas que eran 3 como caballeros que éramos 8, aprendimos a beber cerveza, vino y buen coñac desde niños. Y curiosamente, el efecto que logró papá en nosotros, invitándonos, a ver, hijo, un traguito de coñac, chiquito, uno solo. ¿Ves? Qué delicioso, qué bien, pero si te pasas, te matas, te hace daño, te caes, te emborrachas, eso no. Poquito porque es bendito, decía mi mamá. Y
y creamos, bueno, nosotros fuimos educados dentro de lo que se llama la cultura del vino. De tal forma que a la fecha, una buena botella de vino tinto en la comida, pues nos la tomamos entre mi esposa y yo, y aparte de los efectos saludables que invariablemente tiene en el organismo, pues disfrutamos de ese momento maravilloso, ¿no? El vino alegra los corazones y además, pues recuerda que fue el primer milagro de Cristo, ¿no? A petición de su señora madre. Así que el vino no es malo. Lo malo es que el vino te tome y no tomarlo tú. Ahora, enseñar a la prole a beber con moderación y de modo saludable, creo que es una de las cosas más difíciles que se pueden dar en un México descosido, en donde si tú observas qué hacen nuestros chavos cuando van a sus fiestas, reuniones, antros, bailes, pachangas, cumpleaños, beber como cosacos. Es raro el joven que hoy bebe de manera moderada, es raro y no es bien visto. En cambio, en aquella época, y nilo tempore, te hablo de hace 70 y tantos años, pues era otro México, ¿no? Entonces era bien visto disfrutar la cultura del vino y era terriblemente mal visto pasarse de copas. ¿Sí? Había temor, había un temor reverencial que era muy saludable. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería la norma? Volvemos a la norma número 1 y si ya vas a buscar la 2, regrésate a la 1. Si formas el vínculo y enseñas a tus hijos a beber con moderación, una vez que hayas formado el vínculo, probablemente tengas éxito. Sin embargo, hay un factor que hoy hay que considerar. El medio ambiente es abrumadoramente poderoso para mal. Ándale otra, ándale, no seas marica. Claro, no lo dicen así, ¿no? Lo dicen suciamente, ¿no? Ándale, no seas rajón, anímate, órale, dale. Y no solamente con el alcohol, con las drogas, con el cigarro. Yo me acuerdo muy bien que cuando en tercero de secundaria alguien me obligó a tomar un cigarrillo y a darle una chupada, pues le respondí con un óper a la mandíbula que lo tiré al suelo, ¿no? En aquella época el que podía imponerse, pues se imponía aunque fuera a golpes, en defensa de mi salud. Y gracias a eso, jamás me he llevado a la boca un cigarrillo, ¿no? Así que tengo los pulmones de un chavo de 20. Al menos por lo que al cigarro toca, ¿no? Hay que defender la salud, pero qué difícil es poderte dar hoy un consejo en un ambiente tan difícil, tan, yo diría incluso tenebroso como el que nos tocó vivir. Pero bueno, tú pídele al Espíritu Santo que te ilumine y a lo mejor si vamos analizando la casuística, podríamos sacar algo especial para tu prole, ¿no? O para tu caso. Sí. Pero Sí, así como que dar normas universales en un momento tan difícil de la historia de México, lo veo imprudente. Sí. Aunque sí, lo que ya dije de la formación del vínculo resulta imperdonable para cualquier hábito que quieras formar. Sí. ¿Bien? Entonces, doctor, hay que hacer ese vínculo con los hijos para que en el futuro ellos sean asertivos en decir no a los vicios. Claro. Okay. No, gracias, doctor. Esa era mi pregunta. ¿Por qué? Porque estarán de tu lado. Y si no fuiste capaz de formar el vínculo, ¿del lado de quién van a estar? Pues del lado del maligno. Sí. Del lado de los peores de su salón, del lado de la pandilla, del barrio, de la escuela, de los cuates que nunca faltan por ahí. ¿Sí? Hay que lograr que estén de nuestro lado. Y eso solo se logra con la formación del vínculo. Aquí una persona pregunta, esta personita es, a ver, déjenme ver, Adriana Medrano. Buenas noches, doctor. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para crear un vínculo sólido y profundo? Materia de próxima sesión.
Decirlo ahorita sería muy precipitado, muy superficial. Prefiero dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesarios para que este tema tan importante pueda ser comprendido, asimilado y aplicado por todos ustedes o cuando menos por la mayoría. Ok, Adriana, eso sería mi respuesta. ¿A qué edad es prudente enseñarles? Bueno, pues a tomar una chela, pues yo enseñé a mis hijos a los 5 años. Y nadie es alcohólico de los 9. Y un chorrito de cerveza junto con un buen filete, con un buen pescado, medio vasito, y poco a poco hasta que ya de adultos, pues cada quien sabe atenerse a la dosis que no le va a hacer daño y que le va a permitir disfrutar de una buena comida, de un buen vino, de un buen licor. Bien. Tenemos a Sebastián Vargas. Adelante, Sebastián. Buenas noches, doctor. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo en la universidad estoy estudiando ahora a René Girard y un tema que él Perdón, no toca te es... entendí. En la universidad estoy estudiando a un filósofo llamado René Girard, que él hace una teoría... René Girard, sí. Él hace una teoría sobre la teoría mimética. Y como tal, quería saber si existe alguna relación o diferencia esencial entre el término introyección y el término mímesis. ¿Ímesis? Mímesis. Mimesis. Sí. No es mimesis, es mimesis. Sí existe una relación, mimesis o de mimetismo. El mimetismo es la virtud que tienen ciertas especies animales para confundirse con el medio. O sea, mimetizarse. De tal manera que el depredador lo confunda con una hoja de árbol, con un palito. De hecho, hay unos animalitos que tú los ves y parecen un palo. Y solo descubres que es un animalito cuando se mueve. Pero no, el concepto de introyección es muchísimo más profundo que el concepto de mimetizarse. En la introyección, tú metes en tu interior las creencias, los valores, las virtudes, los principios de la persona que estás introyectando. Idealmente, unos padres virtuosos. Y en el mimetismo o mimesis, tú te confundes con el medio ambiente. No es lo mismo, aunque pudiera haber algún parecido. Vale, perfecto. Bien. Muchas gracias. José Carmelo, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, José Carmelo, muy buenas. ¿Y Rosy anda por ahí también? Sí, por acá anda. Hola, Rosy, muy bien. Buenas, muy buenas. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? No, nada más era un comentario para recordar sobre a ver si es un poquito también de Oriente. Sobre los muchachos en la cuestión de la bebida. Yo hablo en lo personal con mis hijos y la experiencia de los compañeros que ellos tienen. Yo lo veo muy difícil como para enseñarles a beber. Nosotros en lo personal no bebemos. A ver, espérame, José, voy a silenciar al grupo porque se está oyendo el ladrido de un perro. Vuelve a encender tu micrófono, José. Y habla más de cerca porque se te oye mal y lejos. ¿Se escucha muy lejos? Allí se sigue escuchando lejos. Acércate un poquito. A ver. ¿Qué tal por ahí? Ahí mejor. Ahí mejor. Creo que era la postura del teléfono. Ok. Nosotros ya con nuestros hijos, el mayor tiene 21 años. Me tocó la experiencia de sus compañeritos que todavía los tengo por ahí en las redes sociales. Y es sorprendente. Es sorprendente la manera en la que toman el alcohol como una, pues casi como una meta, un reto a vencer, ¿no?
A ver quién bebe Me ha más. tocado ver. A ver quién bebe más. Exacto, es lo que decía. Están desatados, ¿sí? Sí, están desatados. Es muy difícil. A una compañerita de las más pequeñitas conocimos, me la he encontrado en el supermercado, subiendo las botellas de vodka, de whisky, o lo que encuentre. Bueno. O sea, y pequeña, o sea, estamos hablando de hace unos 3 años, 19 años, 18 años por ahí. Entonces, yo creo que sí es muy difícil a los muchachos permitirles el tomar, el que se acerquen, porque ese primer acercamiento pues ya les rompe un límite, Pienso yo, no sé, cada uno como papás, igual como usted lo comentaba, no una regla universal, pero en lo general lo que yo he visto es muy, muy difícil, yo creo, enseñarles a tomar. Sí, estoy de acuerdo. Es que los tiempos han cambiado de una manera terriblemente dramática. ¿Sí? Pero dramática, yo creo que dramático se queda corto. No. Trágica, trágica entonces, una manera trágica. Yo considero que pues, al final de cuentas súper borrachos, ¿no? Porque siempre tienes el típico que toma hasta que se cansa, ¿no? Hasta que se cansa, pero que se cae, sí. Sí, hasta que se cae. Algo que sí comentaban entre ellos, bueno, estamos hablando, yo tengo 48 años, entonces estamos hablando de 30, todavía había más respeto con los papás, en el aspecto que ellos decían, delante de mis papás no tomo así, es más, con mi papá al lado ni siquiera tomo una cerveza. Y era una regla que tenían todos, o sea, porque decían que podían llegar a faltarle el respeto a los papás por el estado en el que se llegaban a poner, claro, ¿no? Claro. Entonces era una regla entre ellos, o sea, ellos podían estar súper borrachos en casa de alguien, pero no con sus papás. Con sus papás no. Y lo que fue ahora, en alguna ocasión me tocó escuchar una conversación en un salón de belleza de una mamá con su hija. Y mi mamá se quedó espantada porque me decía, oye, ustedes conmigo nunca platicamos así de que ay, sí, llegué bien borracha, mamá, y yo a esta no le tengo confianza porque esto sí llega y el hijo no llega borracho. Y me dice, mamá, ¿estaban hablando de ellos? Y yo, sí, mamá. O sea, la señora sabía, o sea, la señora les permitía tomar hasta caerse de borrachos delante de ella, según ella, para que conocieran su límite. Y que cuando ellos salieran, no llegaran a ese límite. No, bueno, esa es una teoría totalmente alrevesada. Para saber qué es el mal, no se necesita probarlo. Exactamente. A ver, yo, hijita, te voy a dar permiso de que te prostituyas para que aprendas lo malo que es la prostitución. Te voy a dar permiso de que te drogues para que veas qué pésimos efectos tiene la cocaína. Qué estupidez. Algo así. O sea, sí. Pesadísimo. Cuando mi mamá escuchó eso, me dice, ¿cuántos años tendrá la muchacha? Le digo, como 18, le dije, porque apenas se va a la universidad. Entonces dice la mamá, no, yo ya estoy tranquila porque ya conoce mi hija sus límites, le decía a otra persona, ¿no? Y yo así dije, pero de la niña, se están hablando de la muchachita, porque ella decía que su hijo no tomaba, que a su hijo no le gustaba tomar, porque ella en las 2 o 3 ocasiones lo invitaron a tomar ahí con sus papás y él no quiso, dijo, no me gustó, pero a la muchacha sí, y a la muchacha decía, bueno, a ver hasta dónde llegan y para que sepas dónde está tu límite. Dice, bueno, cada quien, ¿no? Pero sí está... El mundo al revés, definitivamente. ¿Sí? Recordando muy rápidamente para dejarlo ya atrás, doctor. Sí. Me acordé ahorita de las fiestas de un compañerito de uno de mis hijos. Y en una de ellas, la mamá siempre ponía temática en sus fiestas de cumpleaños. ¿Temas qué? Y para uno de ellos, una fiesta de cumpleaños. Temática. Con tema. Ah, de temas. Sí, con tema. Y este tema era de que estaban en Las Vegas, creo. En Las Vegas, sí. A jugar. Con matos, sin alcohol, sus margaritas, sin alcohol, sus bebidas sin alcohol. Pero todo para su niño en este tiempo que sería como 12 años. 11 años, 12 años. No, bueno.
Vivimos en un mundo que ha perdido el sentido de los límites, desgraciadamente. ¿Sí? Ahí Bien. lo dejo como experiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Muy enriquecedora tu aportación, mi querido José. ¿Alguien más? ¿Un último participante por ahí? Antes de retirarme. Sí, tenemos a Alexis. Adelante, Alexis. Doctor, una pregunta, Sí. aportando un poquito a lo que nos mencionaba Kiyoshi. Ahorita con el tema del Zoom, de la conectividad, las empresas han decidido muchas quedarse de manera a distancia. Yo lo que llegué a hacer, por ejemplo, al inicio, bueno, no, antes de pandemia, cuando estuve yo trabajando, que estaba a cargo de unos equipos de ventas, lo que hacía era tener juntas 1 a 1, en donde les preguntaba por sus familias y hacía toda esta parte, pero ahora, bueno, donde podía también preguntarles qué era lo que les preocupaba, ¿no? A veces me decían temas ya muy personales. Obviamente yo buscaba la manera de no involucrarme, pero sí escucharlos, y proponía una vez al bimestre hacer alguna reunión en un fin de semana, un sábado, donde yo les ponía la carne asada, ellos ponían las bebidas, pero yo lo hacía en un parque con un horario de inicio a fin y con la intención de hacer actividades de integración. Pero ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo se puede? No sé si lo hice de manera correcta. Yo buscaba pues la manera tenía 26 años y mi equipo pues todos eran mayores que yo, entonces eran pues buscar la manera de convencerlos de que yo estaba de su lado, y que estábamos trabajando juntos, ¿no? Por una meta. Pero ahora con el tema pandemia, ¿cómo le pueden hacer las personas que están viviendo el reto de no verse físicamente? No, bueno, pues sí, es un problema muy serio, muy grave, la falta de contacto humano. Y además representa una enorme desventaja. Y es que en general las personas ya no quieren regresar a la oficina porque prefieren tener sus trabajos sin necesidad de bañarse, vestirse y andando en pantuflas y tirados en el sofá. Se puede decir que el abuso del trabajo a distancia ha creado una subcultura de perezosos. Nada menos un grupo de empresarios de Campeche me acaba de pedir un programa ¿y ahora qué hacemos si nadie quiere regresar? Y sí, ya empecé a trabajar con ese tema, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que nos toca a los psicólogos, a los adultos, a los pensantes, pues buscar soluciones en un ambiente que nos pescó a todos por sorpresa, ¿no? Yo no tendría en este momento una respuesta completa, lúcida, convincente para mí mismo acerca de lo que me preguntas. Solamente pues comento que sí, que es un problema del que tenemos que hacernos cargo y comenzar a analizar desde diversos ángulos para encontrar soluciones que no van a ser fáciles. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias, Alexis. Muy bien, pues queridísimos amigos, les quiero anunciar de modo oficial que estamos ya por comenzar un taller muy diferente, muy superior, muy distinto a cuantas conferencias, talleres, charlas hayan ustedes asistido. Voy a estar enviando información a partir de esta semana, muy probablemente desde mañana, para nuestro taller de alto nivel académico, que es una introducción a la filosofía. Debo felicitar aquí a Alexis, que ya está inscrita, junto con su esposo. Se inscribieron, bueno, me manifestaron voluntad de inscribirse, ya lo hicieron hoy. Tengo por ahí algunas personas, un par de ellas en Colombia, otra más por ahí, creo que en Argentina, otra en España. Tengo ahorita muy poquitos alumnos, no pretendo que sean muchos, pero este taller va a tener una característica, va a ser individualizado. Es decir, cada persona va a ver las clases en privado, en su chat, en su YouTube,
en el momento que quiera y pueda hacerlo, según su calendario semanal o mensual o cotidiano, y la asesoría que va a recibir de su servidor es individualizada y no grupal, para que el curso tenga mayor flexibilidad y mayor aprovechamiento. Ya publicaré muy pronto las condiciones escritas y es así, las mandaré al grupo, a los grupos para que todo el mundo las conozca. Pero cuando deseen comentar algo sobre esta propuesta del taller de introducción a la filosofía, sí diríjanse por favor a mi chat personal, al individual, para que empecemos a construir, si fuese decisión de alguno de ustedes, participar en ese taller de alto nivel, el cómo va a desarrollarse en su caso especial el taller de introducción a la filosofía. Bien, es el mismo curso que toman los alumnos de las universidades católicas en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es un súper curso con los autores más profundos, más reconocidos en el mundo de la verdadera filosofía. Porque filosofía solo hay una. Pensamientos filosóficos sobran, pero la filosofía verdadera solo es una. Bien, pues con esta me despido y también sí quiero suplicarles, ha estado muy exiguo, muy flojo el pago de las cuotas de junio. Échenme la mano, por favor. No me olviden por ahí, que recuerden que aunque el dinero es el último de los valores, pues nunca deja de ser el primero de los medios. Necesito de su apoyo para los que no han pagado todavía su cuota de junio. Y si tienen algún atraso por ahí, negócienlo conmigo. Soy flexible, adaptable y comprensivo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y espero su despedida. Hasta el miércoles y viernes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a a todos. Gracias, muy amable, buenas Gracias, noches. muchas gracias.